Hola, bienvenido al canal. He cambiado la estructura de la sección, así que espero que te guste este nuevo formato. ¿Alguna vez habrás leído, habrás escuchado, habrás vivido o te habrás cuestionado sobre el tema de los fantasmas? Te contaré una historia real, a modo de narración, para tomarlo de ejemplo. Luego nos haremos la siguiente pregunta. ¿Qué explicaciones científicas hay antes que nosotros estemos seguros que lo que realmente estamos viendo sea un fantasma? ¿Qué filtro podemos aplicar nosotros? Y luego iremos mucho más allá y haremos la siguiente pregunta. ¿Cómo sería el mundo desde la perspectiva de un fantasma? Ese es el tema de hoy. El caso Greenberg. El 23 de enero de 1897, Elbason Huster de Lewisburg, Virginia Occidental, apareció muerta en las escaleras de su casa donde vivía con su marido. Su cuerpo fue descubierto por un vecino, un niño de unos 11 años que habitualmente ayudaba en las tareas de Elba. Cualquier persona que escuche esta historia pensará que es algo muy común en cualquier parte del mundo, pero este caso sacudió los cimientos del sistema judicial de Estados Unidos, ya que fue el único caso en el que la palabra de un fantasma ayudó a resolver un crimen y condenar a un asesino. Venganza desde el más allá. Su hija solo tenía 23 años en el momento de su muerte. Sin embargo, Mary Jane Huster no pudo soportar ver cómo el cuerpo de su joven hija Elba yacía sin vida. Esto ocurrió a finales de enero de 1897. Elba Sona Huster fue enterrada en el cementerio local cerca de Greenberg, Virginia Occidental. Para Mary Jane, la muerte de su hija llegó demasiado pronto, pero también misteriosamente. El médico forense declaró que la causa de la muerte fue por complicaciones en el parto, pero Sona, como prefería que la llamaran, no se encontraba dando a luz cuando ella murió. De hecho, la mujer ni siquiera estaba embarazada. Mary Jane estaba segura de que habían asesinado a su hija. Ella deseaba hablar con el espíritu de Sona, para que pudieran explicar lo que realmente ocurrió ese trágico día. Y así fue. Sona habló desde su tumba, revelando no solo cómo murió, además su testimonio desde el más allá sirvió para conocer a su asesino. El matrimonio de Sona. Apenas 2 años antes de su muerte, Sona dio a luz a un hijo fuera del matrimonio, un acontecimiento realmente escandaloso a finales de 1800. El padre, quienquiera que fuese, no quiso casarse con Sona, así que la joven estaba en la necesidad de tener un esposo. En 1896, Sona conoció casualmente a Erasmus Strickland Ritchie, conocido como Edward. Él era un hombre en busca de una nueva vida trabajando como un herrero. Todo fue bastante rápido. Edward y Sona comenzaron un noviazgo. Mary Jane, madre de Sona, no estaba del todo de acuerdo con el noviazgo de su hija. Como madre protectora, había algo que no le gustaba de Edward. Él era prácticamente un desconocido. Después todo Mary Jane no confiaba en él. Sin embargo, pese a la protesta de su madre, Sona y Edward se casaron el 26 de octubre de 1896. El cuerpo. El 23 de enero de 1897, 3 meses después de la boda entre Sona y Edward, un niño afroamericano de 11 años de edad llamado Andy Jones entró en la casa del matrimonio y encontró a Sona tendida en el suelo. Había sido enviado allí por Edward para preguntar a Sona si necesitaba algo del mercado. El chico se quedó un momento mirando a Sona, ya que no sabía qué hacer en ese momento. Su cuerpo estaba tendido recto con las piernas juntas. Uno de sus brazos estaba a su lado y la otra apoyada en su cuerpo. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado. Cuando Andy se dio cuenta de que estaba muerta, el pánico se apoderó de él. Rápidamente Andy salió de la casa de Sona y corrió a casa de su madre. Llamaron al médico local, el doctor George W. Knapp. Él tardó aproximadamente 1 hora en llegar a la residencia de Sona. Y en ese momento Edward ya había tomado el cuerpo sin vida de Sona y la llevó a una habitación del segundo piso. Cuando el doctor Knapp entró en la habitación, él se sorprendió al ver que Edward había vestido a Sona con su mejor traje, un hermoso vestido con su cuello alto y duro. Edward también había cubierto su joven rostro con un velo. Obviamente Sona estaba muerta, pero ¿cómo? El doctor Knapp trató de examinar el cuerpo para determinar la causa de su muerte, pero no pudo encontrar nada fuera de lo común que explicara la muerte de lo que parecía ser una mujer joven y sana.
pero el doctor Kinnack observó una ligera decoloración en el lado derecho de la mejilla y el cuello. El médico quiso examinar más a fondo las marcas, pero Edward protestó con tanta vehemencia que el doctor Kinnack se vio obligado a terminar el examen, concluyendo que la joven había muerto por problemas en el parto, obviando por completo las extrañas marcas en el cuello que no había podido examinar. La revelación del fantasma de Sona. Mary Jane no se podía explicar cómo pudo ocurrir este trágico final, aunque siempre desconfió de Edward, pero sus sospechas se profundizaron en el velatorio de Sona. Edward estaba actuando de manera extraña, no como el típico marido de luto. Algunos de los vecinos que asistieron a la vigilia también le notaron cierto nerviosismo. En un momento, parecía desconsolado, de rato muy agitado y nervioso, pero sobre todo, Edward no permitía que nadie se acercara a ella. Al final Sona fue enterrada. A pesar de todo lo extraño que rodeaba la muerte de su hija, Mary Jane no tenía ninguna prueba de que Edward fuese el culpable de la muerte de Sona. Pero a partir de aquí, las cosas cambiaron para Mary Jane. Fue testigo de algunos fenómenos inexplicables. Mary Jane cogió una sábana blanca del ataúd de Sona, antes de que fuera sellado. Pensó que Edward debería tener ese recuerdo, pero él se negó a aceptarlo. Mary Jane se quedó con la sábana como un recuerdo de Sona. Sin embargo, se dio cuenta que tenía un extraño olor indefinible. Ella llenó un recipiente con agua para lavar la sábana. Cuando sumergió la sábana, el agua se volvió de color rojo, como si fuera sangre. Intentó limpiar la sábana diversas veces, pero la mancha de color rojo no desaparecía. Para Mary Jane estaba claro, era una señal de Sona. A partir de ese momento, Mary Jane rezaba todos los días y pedía al espíritu de Sona que le revelara las circunstancias de su muerte. Durante 2 semanas, Mary Jane le rezaba al espíritu de Sona, hasta que sus plegarias fueron contestadas. Mary Jane afirmó que el espíritu de Sona se le apareció en 4 ocasiones. Durante estas visitas espectrales nocturnas, Sona le contó a su madre cómo había muerto. Según Sona, Edward era cruel y abusaba de ella. El día de su muerte, la violencia de Edward había ido demasiado lejos. Edward perdió el control cuando Sona le dijo que no tenía carne para la cena. Enfureció de tal manera que atacó a Sona salvajemente rompiéndole el cuello. Para probar lo que estaba relatando, el fantasma volvió lentamente la cabeza, para enseñar a Mary Jane las marcas en su cuello. Las pruebas. El fantasma de Sona confirmó las peores sospechas de su madre. Todo encajaba, el extraño comportamiento de Edward, y la forma en que trató de proteger el cuello de su esposa muerta en el momento de la autopsia y en el velatorio. Había asesinado a la pobre mujer. Mary Jane llevó su historia a John Alfred Preston, el fiscal local. Preston escuchó pacientemente, pero con escepticismo, la historia de la señora Hester sobre el fantasma delator. El fiscal Preston ordenó que se exhumara el cuerpo de Sona para una autopsia. Edward protestó por el procedimiento judicial, pero no tenía poder para detenerlo. Él comenzó a mostrar signos de gran tensión. Dijo públicamente que él sabía que iba a ser detenido por el crimen, pero que no iban a ser capaces de demostrar que él fuera el asesino. Las evidencias. La autopsia reveló que, tal como había dicho el fantasma, Sona había sido estrangulada violentamente. Edward fue arrestado bajo la acusación de asesinato, y a partir de ese momento salió a la luz los verdaderos orígenes de Edward, un psicópata y maltratador que había estado varias veces en la cárcel. Era el verdadero mal, pero lo más sorprendente es que él estaba seguro de que no iba a ser condenado por la muerte de Sona. ¿Qué evidencias le incriminarían? El juicio, la justicia del fantasma de Sona. Era finales de junio y el juicio de Edward se dio comienzo antes de un jurado popular. Aunque la realidad es que no había testigos ni tampoco pruebas, además el tribunal dictaminó que el enjuiciamiento de testimonio del fantasma era inadmisible. Pero entonces el abogado defensor de Edward cometió un grave error que cambió el destino del juicio. Llamó a Mary Jane Hester al estrado. En un intento para mostrar públicamente que la mujer estaba desequilibrada, sacó a relucir el asunto del fantasma de Sona. Sentada enfrente del jurado, Mary Jane contó la historia de cómo el fantasma de Sona se le apareció y acusó a Edward de su propio asesinato. Y pasó lo que nunca antes había ocurrido. El jurado creyó la versión de Mary Jane y dictaron un veredicto de culpabilidad por el encargo de asesinato. Edward fue sentenciado a cadena perpetua.
Murió el 13 de marzo de 1900 en la penitenciaría de Moundsville, Virginia Occidental. La sorprendente historia ocurrió realmente, convirtiéndose así en el caso paranormal que sacudió los cimientos de la justicia norteamericana. Y acabamos resumiendo un acontecimiento único en la historia. Según el médico forense Edward Haster, murió de causas naturales en 1897. Su espíritu se apareció a su madre para describir cómo fue asesinada por su esposo Edward. La autopsia en el cuerpo exhumado verificó la historia de la aparición fantasmal. Edward fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua en la prisión estatal. Es el único caso en el que el testimonio de un fantasma ayudó a condenar a un asesino. En esa época no existían los equipos suficientes como para poder determinar que lo que realmente habían presenciado sea un fantasma. Pero lo que podemos estar seguros es que el hecho ayudó a poder determinar quién fue el asesino. Una de las alternativas puede haber sido de que este hecho, que fue tan grande para la madre, le afectó tanto de que pudo haber tenido una serie de alucinaciones, no necesariamente en la fase del sueño, sino en la parte inicial. Puede haber sido un shock emocional muy fuerte. Y tal vez ella pudo haber asociado ciertos factores, como por ejemplo que el marido, digamos, de su hija no quería mostrar la parte del cuello, o tal vez estos recelos de protección, etcétera, del marido, que no querían de que se acerquen al cuerpo de la hija. Entonces esto pudo haber juntado una serie de factores que la madre inconscientemente pudo haber asociado a un hecho que ella conscientemente no pudo haberlo dicho, pero tal vez inconscientemente, en modo de este ser espectral, le pudo haber mencionado lo que realmente pudo haber sucedido y haber coincidido con el verdadero hecho. Pero lo que sí es cierto es que haya sucedido de alguna forma como esta, o tal vez haya sido realmente un espectro, es de que marcó y trascendió en la historia. Ahora, en nuestro caso, si tú llegaras a presenciar algo similar, entonces tienes que tomar una serie de factores antes de poder decidir que lo que realmente estás viendo sea un fantasma. Hay una serie de criterios científicos que nosotros vamos a tomar en consideración y que voy a hacer presente. Así que empecemos por uno de los principales criterios. Por ejemplo, es la parálisis del sueño. La parálisis del sueño ocurre, digamos, cuando tú estás durmiendo y hay un momento donde tú despiertas, digamos, parte de tu conciencia, parte de tu mente despierta, pero tu cuerpo sigue relajado, tu cuerpo aún no reacciona, o sea, el sistema respiratorio sigue funcionando correctamente. Entonces tú eres consciente de que ya no estás soñando, pero tu cuerpo no reacciona y esto viene acompañado de una angustia. Entonces, una de las explicaciones es de que en este momento que se da la parálisis del sueño y hay parte de tu mente, digamos, que está ahí, se afecta, que podría sentir, digamos, que como si hubiera una presencia o viene acompañada de una serie de alucinaciones, donde tú ves, digamos, un fantasma, un ser o lo que sea, etc. Entonces, alguna de las justificaciones científicas es de que si sucede en esta fase cuando tú te despiertas y se da la parálisis del sueño, puede que tú estés alucinando, que sea parte de tu mente jugándote que tú estás viendo un fantasma y realmente no sea un verdadero fantasma. Otro punto a tomar en consideración podría ser la intoxicación por monóxido de carbono. William Wilmer en 1921 fue un oftalmólogo que publicó una investigación de un caso que él justo presenció. Había una familia que decía de que presenciaba fantasmas, escuchaba portazos, sentía de que habían apariciones en su casa, sentían que habían presencias y todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Esta familia que mencionaba que sentía esa clase de presencias, que decía que su casa estaba embrujada, al final William Wilmer, al investigar la casa, se dio cuenta de que había una fuga en la chimenea, había una fuga de monóxido de carbono, que constantemente, cuando mantenían las puertas cerradas, las ventanas cerradas, provocaba una serie de intoxicación en la familia. O sea, poco a poco iba intoxicando a la familia, que le provocaba una serie de alucinaciones. Y está demostrado de que si tú te intoxicas por monóxido de carbono, te comienza a generar alucinaciones y comienzas a creer, digamos, a asociarse una serie de ruidos o cosas, a tratar de proyectarlos y decir que esto vendría a ser otra cosa, que esto es un fantasma y demás. O sea, te incrementa el nivel de alucinación a partir de cualquier tipo de ruido o visión que tú hayas tenido, además de incrementarte, digamos, el factor del miedo y todo eso.
Entonces, si llegas, es otro factor a descartar. Entonces, el primero, digamos, es si te encuentras en la fase del sueño, descartar ese hecho. Segundo, es si ocurre, digamos, en un ambiente, es poder detectar si no hay una especie de gas que esté contaminando el ambiente y que este gas esté provocando algún tipo de alucinaciones. Un factor a tomar en cuenta vendría a ser el infrasonido. En 1998, un laboratorio en la Universidad de Coventry, en Reino Unido, sentía una serie de presencias. Las personas que laboraban en este laboratorio sentían que alguien los vigilaba. Y el personal de limpieza siempre decía de que había alguien que los observaba y sentía estas clases de presencias. Y eso lo afirmaban también las personas que laboraban en este laboratorio. Y hubo una persona que trabajaba en ese laboratorio llamado Vic Tandy, que él hasta llegó a sentir estas presencias y hasta llegó a creer que vendría a ser algo paranormal. Pero hubo algo curioso, que él se dio cuenta de que él, mientras que sujetaba una herramienta y justo se puso en el centro de la habitación, comenzaba a vibrar. Y se preguntó por qué vibraba solamente en el centro de la habitación, qué factor podría estar interviniendo que justo en esta sala donde se sentía la mayor presencia se relacione con la vibración. Entonces, averiguando y investigando un poco, se dio cuenta de que habían instalado un nuevo equipo de ventilación en la sala. Y este equipo de ventilación, el motor, digamos, generaba una frecuencia de 19 Hz, que no era audible para las personas, pero que esta vibración, de cierta forma, ocasionaba esta clase de presencias, por así decirlo, a los trabajadores. Entonces, lo que él hizo fue apagar la máquina y se desaparecieron estas sensaciones espectrales, esta sensación de estar siendo observado. Entonces, tú tienes que tomar en consideración si en el lugar donde tú te encuentras hay algún equipo o algo que podría estar generando una frecuencia, un infrasonido que puede generar esta sensación de estar siendo observado. ¿Qué lo puede generar? Puede ser equipos eléctricos, transformadores. Si tú tienes un transformador por ahí y tú te acercas y dependiendo de la frecuencia que vibre, podrías tú sentir una alteración. Por ejemplo, podrías sentir como una presencia y puede que sea este equipo eléctrico, en este caso puede que sea este transformador. O si tú tuvieras un transformador, puede ser este experimento, te acercas tu cabeza un poco a ese transformador y vas a sentir un poco la alteración del entorno. Vas a sentir un poco o como mareos, o vas a sentir como que se distorsiona tu voz, o vas a sentir como si hubiera una presencia ahí muy fuerte, o náuseas, o algo que te repele y demás. Entonces son algunos de los factores que la vibración puede afectar a las personas. Entonces tendrías que descartar este punto. Y además Vic Tandy en esa época también se dio cuenta de que el castillo de Edimburgo también sucedía lo mismo. Tenía estas vibraciones por infrasonido que a las personas que se acercaban al castillo provocaba esta sensación de estar siendo observados. Tomando esta serie de consideraciones, imagínate que ahora tú te encuentras en un lugar, pero ya no estás en la fase del sueño, podemos descartar ese factor. Tampoco podríamos considerar de que se trate de algún tipo de gas. Imagínate que estés en un campo abierto o en un lugar donde tú sabes de que no hay un tipo de gas que te esté provocando una serie de alucinaciones. El tercer factor, imagínate que sea el infrasonido. Imagínate que ya no hay algún equipo eléctrico cerca, si no sea un campo abierto, ni tampoco puedas detectar algo que esté provocando una serie de ecos que puedan generar algún tipo de vibración. Imagínate que descartas los principales factores que podrían estar involucrados para poder dar algún tipo de explicaciones y nos centramos al terreno de lo desconocido. Entonces, acá ya vamos mucho más allá y nos hacemos la pregunta, entonces, ¿cómo sería la perspectiva de un fantasma? ¿Cómo ellos ven el mundo si realmente ellos están aquí? Entonces, vayamos mucho más allá. En esta situación, imagínate que este fantasma en algún momento fue una persona, tuvo sus sentimientos, tuvo su carácter, tuvo su personalidad y todo ello. Pero luego, una vez que se desprendió, ya no puede interactuar con las personas. Las personas simplemente son como un medio que él puede observar, pero no puede interactuar. Entonces puede que, siendo como un fantasma inicialmente, sientas una serie de impotencia, del cual tú no puedas interactuar con las personas y solamente estés limitado a observar. Imagínate que no sea solo un fantasma, sino sean miles y millones de todas las personas que han estado viviendo, pero que ya han fallecido. Entonces, ¿qué podríamos asumir? De que
si consideramos que son como personas, son personas como nosotros, pero que están en esta situación, puede de que ellos busquen alguna forma de entretenerse, alguna forma de entretenimiento. Y para las personas como nosotros, ¿qué cosa es lo que nos entretiene? Nosotros inicialmente nos entretiene, digamos, las películas, las series, las telenovelas, etc. Entonces, de alguna forma nosotros podríamos ser el entretenimiento de estos seres, de estas expersonas, por así decirlo. Nosotros podríamos ser la manera de cómo ellos podrían entretenerse mientras que sigan en este mundo. ¿Y esto a qué daría hecho? Esto daría hecho que tú seas, digamos, como una manera de atracción. Si tu vida, mientras más interesante sea, pueda que atraigas a más fantasmas. ¿Por qué? Porque ellos podrían sentirse atraídos por la forma en la cual tú estás viviendo y en cada acto y en cada decisión que tú vas tomando. Y si tu vida, digamos, es más interesante, más va a atraer, y es como que tuvieras una serie de seguidores, digamos, para poder observarte. ¿Y esto qué podría provocar? Que si estos fantasmas, digamos, de alguna manera son sentimientos, conservan sus sentimientos, sus personalidades, de alguna forma podrían influir en tu personalidad o en tu toma de decisiones. Imagínate que tú estés a punto de realizar una decisión importante. Entonces ellos podrían considerar si esta decisión realmente les va a seguir entreteniendo, les va a parecer interesante o no. Entonces si a ellos les parece tal vez algo interesante, puedan de que influyan en esa decisión o puedan de que, aunque tú no lo sepas, ellos te direccionen, te direccionen a una toma de decisiones o a que tomes algún tipo de camino que va a girar tu vida, digamos, en el sentido de que ellos les siguen entreteniendo. Entonces, ¿esto qué daría hecho? De que tal vez alguna de nuestras decisiones, alguno de nuestros actos o algunas cosas que nos hayan pasado, que nosotros hemos dicho de que hemos tenido mucha suerte, o que digas, mira, qué casualidad que haya sucedido, puede que no necesariamente sea una casualidad, ni que sea suerte, sino de que sea parte de la influencia de las decisiones de quienes nos observan. Entonces recuerda, de esta perspectiva que somos una clase de entretenimiento, puede de que estas decisiones a unas personas le vayan muy bien, digamos, o su vida sea muy peculiar y todo ello, u otras personas que le vaya muy mal y muy mal, etc. Entonces se preguntan, ¿y por qué me va tan mal, etcétera? Puede que estos seres, o bien pueden que sean con sentimientos como han sido personas, pueden que tengan un sentimiento bueno, digamos, que quieren que te vaya muy bien, que tal vez no necesariamente tengas seguidores externos, sino también familiares y todo ello. Imagínate que fueran algún tipo de pariente que te van rodeando y siguen observando y siguen presenciando tu vida. Entonces pueden de que traten de influir positivamente en las decisiones que vayas a tomar en tu vida. O imagínate de que esta persona, una persona X, está siendo seguida pero por personas negativas, digamos, personas malignas o que les gusta el sufrimiento, que les gusta el drama y todo ello. Entonces podrían influir negativamente en que cada decisión que tú vayas a tomar sea negativo y ellos disfruten de estos acontecimientos. Ahora, si nos ponemos desde ese lado, entonces imagina de que estos sentimientos que ellos tengan, además de que puedan influir en tus decisiones, también puedan influir en tu personalidad. Tal vez alguna vez no habrás sentido de que te has comportado de alguna forma de cual tú dices, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy actuando de esta forma si realmente yo no soy así? Porque algunas veces tú sientes como si fueras una persona externa y ves a ti mismo, pero que dice palabras que tal vez tú no querías decirlas, o actúa de formas de que tal vez tú no querías hacerlas. O tal vez de alguna forma sientes una actitud negativa, una actitud, digamos, un malestar, pero te dices, pero no hay nada que me esté haciendo molestar, no hay nada que me esté influyendo, pero me siento molesto ahora, me siento con ira, por así decirlo, o todo lo contrario, ¿no? Entonces puede que en ese momento, si hemos asumido de que estos fantasmas están ahí presentes y estén observando, puede que ellos, sea un ser, digamos, influya en tu comportamiento. Si este digamos, tenía pongamos en el caso del demonio, por ejemplo, de los demonios, por así decirlo. Si consideramos que hay fantasmas, consideramos que el demonio sea una entidad, pero que sea mucho más poderosa. Por lo tanto, sería mucho más fácil de que él pueda influir en los sentimientos de las personas. Entonces imagínate de que este demonio trate de influir en esta persona y trate de darle algún tipo, un sentimiento de odio, digamos, en este momento él siente odio, entonces esta persona automáticamente comienza a sentir, influirse por ese odio. No sabe de dónde, pero agarra, le viene ese malestar.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque tal vez nuestros sentimientos pueden ser influidos. Entonces tú tienes que ser consciente si la forma en la cual te estás comportando realmente es tu forma de ser, o sientes que en algún momento estás actuando de manera muy distinta a ti. Que tal vez cuando sientas que estás actuando muy distinto a ti, pueda que estés siendo influido. Entonces podríamos ser nosotros o bien muy buenos transmisores de nuestra energía o muy buenos receptores. Si eres muy buen transmisor, digamos, entonces si tú te sientes muy alegre, digamos, transmites mucha alegría, vas a sentir que las personas que están a tu alrededor también van a sentirse alegres. Ellos no van a saber por qué, pero vas a influir en los sentimientos de las personas de quienes te rodean, aunque no hayas interactuado directamente o hablado o conversado con esa persona. O puede ser todo lo contrario, tal vez tú eres un muy buen receptor. Entonces tal vez tú no eres muy bueno transmitiendo, pero tu personalidad, digamos, o tus sentimientos son muy fáciles de asimilar los sentimientos de otras personas. Si esa persona, digamos, se siente preocupada, automáticamente tú te sientes preocupado. Entonces si esa persona se siente molesta, automáticamente se siente molesta. Pero no me refiero a que interactúe directamente contigo y que tú al interactuar con esa persona entiendas sus sentimientos y puedas asimilar eso, sino me refiero en el caso de que no haya ningún tipo de interacción, sino simplemente está pasando por tu costado, tú no lo conoces, pero transmite ese sentimiento y tú fácilmente lo absorbes. Y tú adquieres esa clase de sentimientos momentáneamente. Entonces esto podría ser muy interesante, del cual podría afectar nuestros comportamientos o podrían afectar nuestra forma de ser. Y también nuestras decisiones o tal vez nuestro destino, dependiendo. Tal vez parte de nuestro destino que dicen que está marcado puede ser una serie de acontecimientos que ya han sido decididos por tal vez tú de dónde sabes que tal vez está formado por una clase de una sociedad espiritual, por así decirlo, de que ellos pueden decir que las mejores decisiones podrían ser esto, podrían ser lo otro y demás. Pueden ocurrir un montón de cosas, podemos ser muy creativos, pero en el hecho de que seamos creativos es donde nosotros podamos explorar las posibilidades para que cuando nos pongamos a pensar ya tengamos esas ideas y no nos quedemos absolutamente en la nada. Ahora imagínate de que este fantasma, digamos, está transitando por cualquier parte. Tú no sabes si que tal vez esté pasando enfrente tuyo, o tal vez por otra zona y demás, o sea, no sabemos exactamente si estos fantasmas podrían estar pasando en estos momentos por aquí. Pero imagínate de que justo este fantasma presencia un accidente de una persona. Y esta persona, como sabe que también podría ser, está formada por una energía que vendría a ser que cuando se separa del cuerpo se convierte en fantasma. Imagínate que esa persona está tan desesperada al inicio que como no puede interactuar con las personas ni nada de ello, entonces va a tratar de meterse en el cuerpo, va a tratar de recuperar un cuerpo para querer comunicarse. Entonces, imagínate que en este momento los hechos donde podrían ocurrir, donde tu cuerpo se separa de tu alma, por así decirlo, pueden ser estos accidentes, tal vez, o cuando tú entres en un punto donde ya vas a morir, por ejemplo, cuando se detiene tu corazón, pero luego otra vez vuelve a latir y todo ello. Entonces, tal vez habrás leído algún tipo de hechos donde personas que han estado muy cerca de la muerte, pero luego despiertan, pero despiertan con una serie de habilidades o características que no tenían antes. Entonces, en ese tipo de casos podríamos asumir que ellos han tenido una clase de estimulación en el cerebro que han desarrollado ciertas áreas que les podría dar una facilidad, digamos, para tocar el piano, para tocar un instrumento musical, para el diseño, lo que sea. Pero hay otros tipos de casos que son peculiares de que no necesariamente ha sido para promover algún tipo de habilidad que ellos no tenían, sino han cambiado completamente su personalidad. O sea, mantienen los mismos recuerdos, pero la personalidad de esta persona ha sido completamente distinta. Es como si se tratase de otra persona. Entonces, podríamos asumir que, considerando todo lo que he mencionado antes, estos seres podrían entrar, como tienen una personalidad, unos sentimientos, digamos, que conservan con su energía en forma de fantasma, entrar en el cuerpo de esta persona y ahora obtener un nuevo cuerpo y darle a esta persona una nueva personalidad y todo ello. Entonces, tendremos esa posibilidad de que tal vez estas personas de estos casos peculiares ya esté otra entidad y la verdadera persona que estaba ahí ya dejaría de ser esa persona. Como hemos hablado anteriormente, cuando deja de ser tú mismo, cuando deja de ser el yo.
Entonces puede que en ese momento deja de ser él y ya se ha convertido en otro ser, aunque mantenga los mismos recuerdos. O sea, todas las personas lo van a ver igual, pero lo van a ver con una personalidad distinta. Entonces, estos fantasmas, digamos, estos seres que estén caminando por que estén ahí deambulando por estos ambientes, tú no sabes si pueden influir tal vez en tu personalidad o tal vez en algún tipo de decisiones o tal vez qué podría estar ocurriendo a tu alrededor y tal vez estás siendo observado y tú eres la serie, tú eres la novela o tú eres la película que ellos estén observando constantemente, ¿no? Y están pendientes de qué va a suceder en tu próximo capítulo de tu vida, ¿no? Espero de que te haya gustado este tema. Tú ya sabes, no te olvides de suscribirte al canal. Te invito a que te unas a la comunidad 3 Universo en el grupo en Facebook, en el cual todos los links lo encontrarás abajo en la descripción. No te olvides de compartir el video y nos vemos en el siguiente tema que analicemos el misterio. Hasta la próxima.